Hola, hola, ¿cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos. No saben qué placer es volver a estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Ya sé, me había tardado un montón en volver a subir contenido, en volver a subir recomendaciones de libros, pero les juro que prácticamente dos tercios del año pasado, del año que recién termina, fue una locura para mí entre temas de salud, temas personales, un montón de trabajo, proyectos que tuvieron que ir saliendo ahí, me fue verdaderamente imposible seguir subiendo material. Pero eso no implicara que me hubiera alejado propiamente de la lectura y nada. Para eso estamos nuevamente aquí, para compartir algunos de esos muchos libros que disfruté tanto el año pasado. Pero antes de comenzar, recordarles, ya saben lo de siempre, si son nuevos en este canal y les gustan los libros de los que aquí hablamos, suscribirse, dar like, comentar, compartir, todas esas cosas, ya saben que ayudan un montón a que la comunidad crezca y a seguir eso, a seguir hablando de libritos, que es lo que más nos gusta. Mi nombre es Jonathan Frías y nada, vamos a comenzar. El orden en el que voy hablando de los libros es más o menos el orden cronológico en el que los fui leyendo, es decir, no hay un orden jerárquico. Me voy a limitar a hacer comentarios como bien breves porque si no este video va a ser interminable y pues tampoco se trata de eso. Así que comencemos. El primer libro del que quiero hablar es una verdadera obra maestra. Esto va a ser un caos. Si vieran ustedes el escritorio en el que estoy, está atascado de libros por todos lados y de mis pinceles y todo lo que tengo yo para trabajar. Y entonces aquí seguramente en algún momento habrá un accidente, pero bueno, no importa. El primer libro del que vamos a hablar es Vida y Destino del maravilloso Vasily Grossman. Este libro del cual yo ya había oído hablar mucho, de la historia propiamente de Vasily Grossman, la historia propiamente del libro, que es una historia verdaderamente maravillosa en sí misma. A Vasily Grossman, el historiador Anton Beever, le hizo una biografía que es escandalosa y sensible y eso, verdaderamente conmovedora, tan conmovedora como la historia propiamente del libro, de cómo fue escrito, de cómo fue redactado, de cómo fue confiscado por la KGB, de cómo fue recuperado por un servicio de espionaje que literalmente lo microfilmaron para poder sacarlo de la Unión Soviética, que fue por fin publicado en los 80, pero pese a que es un libro que se escribió a finales de los 50, principios de los 60, y que le costó no propiamente la vida a Vasily Grossman, pero sí la libertad, en muchos sentidos, no solo la libertad física, porque él estuvo prácticamente en una suerte de encierro domiciliario perpetuo por todo lo que estaba denunciando en este libro, y, y eso, es una obra verdaderamente maravillosa que también me ocurrió algo muy extraño mientras la leí, porque yo justamente me conseguí esta edición, existe una edición maravillosa de Galaxia Gutenberg y el Círculo de Lectores, que fue donde la comencé a leer, y pasado el primer tercio del libro, es decir, las primeras 400, 500 páginas, me conseguí esta otra edición de Lumen, que es una edición bellísima, de un formato mucho más amplio, que me resultó bastante más cómoda de leer que esta otra donde había comenzado la de Galaxia Gutenberg, pero justo terminando más o menos el segundo tercio, es decir, llegando ya más o menos a la página 900, es un libro bastante extenso, terminé leyéndolo en una versión de ebook en mi iPad. Entonces eso, hasta la experiencia lectora fue muy extraña, porque fue mutando, y eso a mí me fue ayudando para ir también un poco asimilando y dando un poco de respiro. Es un libro que no pude leer, confieso, de una sola sentada, en un solo aliento, porque es un libro muy doloroso. ¿De qué va? Básicamente es un libro que da cuenta de la gran tragedia humana que se vive en la guerra, concretamente en la batalla de Stalingrado, que todos aquí sabremos que fue la batalla más cruel en toda la Segunda Guerra Mundial. Fue la batalla donde murieron más seres humanos, no solo militares, sino el pueblo entero de Stalingrado. Y va a dar cuenta de eso, del gran dolor humano. Pero los grandes personajes de este libro, y creo que eso es lo que lo vuelve tan valioso, es que en este libro los grandes héroes no son, ya saben, los generales llenos de medallas, con mapas extendidos en un escritorio. No, aquí los grandes héroes son
son los maestros, son las enfermeras, son los campesinos, son las hermanas, los hijos, las esposas, las madres, es decir, es el pueblo, la gente que es la que verdaderamente padece el dolor humano. Aquí es una novela coral con muchísimos personajes porque está ocurriendo en muchos lugares, en muchos momentos, es decir, si bien su corazón es la batalla de Stalingrado, también va a dar cuenta de lo que ocurrió en los campos de concentración, de lo que ocurrió con los presos rusos, con los presos alemanes, de lo que ocurría tras las líneas enemigas, de lo que ocurría de este lado, sobre todo con el hambre. Hay unas escenas de un dolor humano verdaderamente indescriptibles que eso hacían que conforme yo fuera avanzando en la lectura me fuera deteniendo porque era muy doloroso ir avanzando. Hay una carta de una madre a su hijo, una madre rusa que fue detenida y que fue transportada a Auschwitz, y ella alcanza a mandarle una carta de despedida a su hijo, que es una carta muy extensa. No saben qué dolor fue para mí leer toda esa carta tan extensa de esta mujer que sabe que no va a volver a ver a su hijo, que sabe el destino que le espera y que se está despidiendo de él, que, que se está lamentando de que no lo va a ver crecer, de que no lo va a ver convertirse en un hombre de bien, en un hombre bondadoso, etcétera, etcétera. La verdad es que es una obra maestra que desde el inicio de su publicación, a finales de los 80, fue comparada desde muy pronto con Guerra y Paz, de Tolstoy. Esto es un juicio completamente personal, pero yo disfruté mucho más Vida y Destino que Guerra y Paz. Me parece una novela, quizá porque es mucho más cercana a nuestro tiempo. Ambas están evidentemente situadas en las grandes guerras de su momento, van a dar las cuentas del gran sufrimiento de su momento. Quizá eso tenga que ver con que yo me sienta más cercano a Vida y Destino y que la vida de Vasily Grossman también me conmovió y me tocó en distintos sentidos. Nada, la verdad es que Vida y Destino es de esos libros que uno tiene que leer. Son pocos los libros a los que yo me atrevo a meter en esos cajones de la obligación, pero de verdad, créanme que si se atreven a embarcarse en la aventura que implica leer este monumento colosal de más de 1200 páginas de obra narrativa, para nada se van a arrepentir porque de verdad es una obra maestra. Después me leí, fíjense que este librito al que yo le tenía muchas ganas, que es La enfermedad de escribir, de Charles Bukowski. Yo no soy tan fan de Bukowski, ya había hecho alguna vez algún video aquí hablando de 3 de sus novelas y la verdad es que no salieron tan bien paradas en mi gusto literario. Me gusta más un poco en el terreno de la poesía, definitivamente me gusta más en el terreno del cuento, es decir, creo que el terreno corto es el terreno donde mejor disfruta a Bukowski, pero este libro, que es un libro que tiene que ver con su correspondencia, es un libro que disfruté muchísimo, porque aquí vemos a un Bukowski un poco fuera de personaje, fuera del escritor que, que se enfrenta a su público y que asume que tiene un rol y que asume que tiene que cumplir con cierto carácter y que tiene que cumplir con ciertas expectativas porque él se forjó un personaje que hay que llenar, ¿no? En este caso es un Bukowski muy íntimo porque son cartas que tienen que ver con sus amigos, cartas a sus editores en las distintas revistas en las que le iban publicando sus primeras cosas, cartas a los escritores a los que admiraba y con los que poco a poco fue trabando alguna amistad. Estoy pensando en John Fante, por ejemplo, estoy pensando en Henry Miller. Y es entonces un Bukowski muy honesto, es un Bukowski muy franco, muy frágil emocionalmente, un Bukowski muy vulnerable, que se atreve a desnudarse intelectualmente, que se atreve a decir cosas que no diría en otros espacios y no por autocensura, sino por ciertos pudores. Nada, la verdad es que es un libro que yo disfruté muchísimo y debo confesar que me pasó, sin comparar a los personajes por supuesto, pero me pasó lo mismo que me pasó cuando leí la correspondencia de Julio Cortázar o la de Octavio Paz. La verdad es que me gusta mucho leer libros de correspondencia y biografías de escritores, diarios. Y es que este libro lo puse de inmediato, pero muy por encima de muchas de sus obras de ficción. Quizá dentro de sus obras de ficción lo único que me ha gustado más, por pensar en sus novelas, más que este libro, es acaso Pulp, que es una novela que esa sí la disfruté mucho, una novela breve de la cual valdría quizá la pena más adelante hacer
algún video. Nada, la verdad es que La enfermedad de escribir de Charles Bukowski es un libro para leerse con toda comodidad en casa, sin whisky, sin cerveza en mano, quizá un café para acompañar bien la lectura, un vaso de té caliente, porque justamente uno de los mitos que se van desmontando es la del escritor alcohólico que bebía todo el tiempo. Aquí queda claro que para sentarse a escribir es necesario tener disciplina y es necesario estar sobrio, porque es ahí donde se puede dominar las ideas, donde se puede entrar en el terreno del control absoluto de lo que se quiere decir en las formas precisas en las que se quiere decir. Es decir, que en este libro creo que sí encontramos un Bukowski plenamente escritor y no solamente al Bukowski, insisto, personaje. Otra vez, La enfermedad de escribir, tremendo, tremendo libro. Después de este leí 2 libros que eran deudas que yo también ya tenía de estos libros que ya habían salido, pero que yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de leer porque en su momento específico no pude hacerlo. Y el primero de ellos es Los errantes de Olga Tokarczuk, esta ganadora, esta escritora polaca, ganadora del Premio Nobel de Literatura. No saben qué maravilla de libro, una colección de errabundos, una colección de exilios, una colección de abandonos, una colección de soledades. Es una novela coral que juega mucho con los límites de lo que es la novela, que juega mucho con el lenguaje, que escribe sobre todo desde el borde de la crónica y desde el borde del ensayo, con una sensibilidad tremenda. Y eso, básicamente lo que va a hacer Olga Tokarczuk en esta maravilla de libro es hacer una visión coral de los exilios europeos, de personas que tuvieron que errar, que tuvieron que hacer vida fuera de sus lugares de origen. Hay algunas historias verdaderamente conmovedoras, por mencionar alguna que me brinca rápido a la mente, una historia de Chopin que yo no conocía, de cómo muere y cómo pide literalmente que en su muerte le arranquen el corazón y lo envíen a su ciudad porque quiere que su corazón permanezca allá. Tiene una serie, insisto, de historias muy conmovedoras, muy solitarias, de gente que vivió y murió en el exilio. La verdad es que es una novela, nuevamente, Los errantes de Olga Tokarczuk, una novela que no se pueden perder. La otra que entró en ese canal fue Solenoide, de Mircea Cartarescu, este escritor al que justamente ahora en diciembre le dieron el premio Phil Guadalajara, que es quizá uno de los grandes, grandes escritores de nuestro tiempo. ¿De qué va Solenoide? Solenoide es el diario de un escritor frustrado que va a ir dando cuenta de su vida y de sus esfuerzos por ser escritor. Es decir, es un libro que habla sobre los mecanismos de escribir y sobre la complejidad que implica publicar y la complejidad de lo que implica vivir de la literatura, para la literatura y con la literatura. Ya desde ahí es un libro que se antoja, que es un libro que hay que leer. Pero encima de esto, Solenoide es un libro de estas cosas que son intransferibles a otro lenguaje, es decir, de esto no se podría hacer una película, de esto no se podría hacer una sinfonía. Su lenguaje pleno es literario. Lo que hace Mircea Cartarescu con el lenguaje, que de pronto es como caer en unos toboganes de vértigo lingüístico, de pronto hay estos párrafos inagotables donde el personaje, muy en los viejos estilos de lo que hacía el James Joyce o de lo que hacía Virginia Woolf, este stream of consciousness, este flujo de lenguaje, nos mete en un vértigo de palabras, en un vértigo de sonidos que verdaderamente a uno lo dejan congelado, lo dejan asombrado. Es un libro que hay que leer, sí, por su historia, que es bastante interesante, que es bastante profunda, pero sobre todo porque esto es literatura pura y dura, es lenguaje convertido en arte, y para mí esos libros son notables y son invaluables. Cuando uno se encuentra libros así, que por encima de lo que uno está leyendo, uno se queda verdaderamente absorto ante el lenguaje, uno sabe que está frente a obras maestras y frente a escritores que están hechos de una sola pieza. Otra vez, Solenoide, de Mircea Cartarescu, es otro de esos libros que yo disfruté enormemente y que recomiendo al 100. Sí son de esos libros que sin importar el tipo de literatura que a uno le gusta, es decir, que si uno es fanático del terror o de la ciencia ficción o de la novela policíaca,
no importa, este libro es para todos aquellos que amamos a los libros y que amamos la literatura y que nos reconcilia o nos religa justamente con ese ser plenamente literario. No son de esos libros que uno recomienda y cuando le preguntan a uno ¿y de qué trata? ¿Qué importa de qué trata? Hay que leerlo otra vez por la maravilla del lenguaje en el que están construidos. Luego de esto, me leí 2 libros que el azar me los puso de manera consecutiva porque tratan básicamente del mismo tema, aunque tomado, digamos, desde orillas un poco distintas, no tan remotas, no tan lejanas entre sí, pero sí distintas, que tiene que ver otra vez con el acto mismo de la escritura, pero que tiene que ver también con la salud. El primero de ellos es La melancolía creativa, de Jesús Ramírez Bermúdez. Este es un ensayo de divulgación que tiene que ver con los procesos de salud mental, que da cuenta de todo lo que se ha estudiado sobre los trastornos afectivos, es decir, la depresión mayor, la bipolaridad, la esquizofrenia. Va a dar cuenta de cómo estos trastornos afectivos tienen que ver de manera directa o indirecta con ciertos procesos creativos, no específicamente con la escritura, aunque sí de manera particular. Es decir, sí va a abordar algunos ejemplos que tienen que ver con la música o con la plástica, pero se va a centrar concretamente en escritores. Es un ensayo verdaderamente conmovedor, es un ensayo por momentos muy triste, es un ensayo que a todos aquellos que hemos padecido soledades y que hemos padecido depresiones nos ayuda a vertir luz sobre ciertas zonas oscuras, pero que al mismo tiempo, al reconocer ciertas cosas de uno mismo en estas páginas, lo hacen lo hacen muy conmovedor, lo hacen verdaderamente trágico, pero sobre todo, y eso es con lo que yo me quedo con este libro de Jesús Ramírez Bermúdez, sobre todo es un libro regenerador que nos muestra que hay luz del otro lado del camino, que sí hay salidas y que sí hay esperanzas. Además, hay que decirlo que Jesús Ramírez, que tiene mucho tiempo ya trabajando con estos temas, hay un libro por ahí anterior que se llama justamente, se llama Depresión, la noche más larga, o La noche interminable, algo así, que también es un libro que recomiendo muchísimo, que también por ahí anda y son libros muy accesibles. Es un tremendo escritor, es un ensayista como pocos, tiene una lucidez y una sensibilidad para decir, porque en el terreno de la divulgación eso es importante, ¿no? Que no sean libros que solo puedan ser accesibles para especialistas en la materia. No, todo lo contrario. Creo que es un libro que cualquiera podemos disfrutar y que cualquiera podemos entender, que podemos saber exactamente lo que nos quiere decir el ensayista. El otro libro que tiene que ver con eso y que yo creo que estará en mi top 3 de los libros que más disfruté y que me hizo, y esto no es una exageración, pues, que me hizo realmente llorar por momentos muy puntuales, es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Yo no había leído nada de Rosa Montero. Otra vez es de esos nombres que siempre están ahí, no parecen omnipresentes. Y quizá eso hizo durante mucho tiempo que cayera yo en cierta holgazanería, sabiendo que podía leerla en cualquier momento. Y justo cuando salió este libro, hubo, digamos, alguna seducción en el título que me fui a comprarlo y estuvo algunas semanas ahí conmigo e insisto, por esos azares del destino lo leí justo, inmediatamente terminé el libro de Jesús Ramírez Bermúdez y no saben qué belleza de libro. Aquí Rosa Montero hace también un corte de caja sobre sus procesos creativos, sobre cómo ha sido para ella el acto de ser escritora, de convivir con sus propias depresiones, con sus propias soledades, de cargar a cuestas con sus propios demonios, al mismo tiempo que va haciendo una suerte de, no de estudios comparativos, pero sí de ciertos paralelismos con la vida de otros escritores y de otras escritoras, y es ahí donde esto otra vez se vuelve doloroso y se vuelve sensible y se vuelve maravilloso y se vuelve deslumbrante, ¿no? Cuando empieza a hablar, por ejemplo, de los escritores suicidas, que da cuenta de algunos de ellos, concretamente cuando va a narrar todo el proceso del suicidio de Stefan Zweig, por ejemplo, o de Sylvia Plath, hay un dolor ahí indescriptible, ¿no? Hay una cosa ahí muy profunda que ligado justamente, insisto, con estos procesos que nos venía explicando en el libro anterior Jesús Ramírez Bermúdez de cómo operan
los trastornos de depresión mayor, los trastornos afectivos, es que uno puede llegar a entender de manera más lúcida, más cercana y más empática el dolor de los seres humanos y cómo el arte, aquí ya me pongo un poco freudiano, es una forma de sublimar justamente los dolores, de sublimar justamente las soledades. Un tremendo libro también, El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Y si pueden hacer exactamente lo mismo que yo hice, que es leerlos juntos, la verdad no saben qué placer de lectura, qué deslumbramiento intelectual se van a llevar, además de leer un montón de anécdotas bastante simpáticas, concretamente en el libro de Rosa Montero, porque ella escribe con un sentido del humor despatarrajado, uno lo tiene partido de la risa y luego a la siguiente página lo tiene postrado en el llanto, metido en la cama sin querer salir de ahí. Ahí le paro con esos dos libros que, insisto, son una maravilla. Y luego, cada año yo procuro hacer algunas lecturas que tengan que ver con la música. Y este año tocó turno a esta gloria del libro editada por Sexto Piso, que es Pop Bueno, Pop Malo, un inventario de Jarvis Cocker. No saben qué edición tan maravillosa es esta de Sexto Piso, donde el mismo Jarvis Cocker nos va a dar cuenta muy puntual, va a ser un recorrido muy puntual de todos sus procesos creativos, de cómo fue conformando Pulp, de cómo fue conformando su propia identidad como músico, su propia identidad como artista, todo a partir de que él se da cuenta que ahí en su casa tiene como una especie de ático, que un día abre y se da cuenta que está lleno de cosas, es un cuarto de tiliches, decimos en México, y él decide empezar a ver con qué se queda y qué desecha. Y a partir de esos objetos que va encontrando es donde justamente va a ser un recuento de toda su vida artística. Es un gran libro para todos los amantes de la música, no solo para los amantes de Pulp, particularmente, por supuesto, para los amantes de Pulp, pero para todos los amantes en general de la música. Pop Bueno, Pop Malo, un inventario de Jarvis Cocker. Es un libro que no solo que hay que leer, hay que tener, porque además trae un soundtrack impresionante. Es decir, que conforme va avanzando uno le van dando ganas de ir escuchando esas canciones de Pulp en el orden cronológico como se fueron construyendo y nos permite, yo sí creo que en este caso nos permite entender mejor esas canciones, además de que también va hablando y va dando cuenta de sus grandes influencias, entonces uno, va armando un soundtrack espectacular, ¿no? Y aquí sigue, perdón, ya se me secó la garganta de tanto hablar, sigue una tríada de novelas, de novedades mexicanas que son 3 escritores a los que sigo muchísimo. Uno de ellos es mi escritor mexicano favorito contemporáneo y el que creo que está construyendo la carrera más sólida hacia los grandes premios de reconocimientos literarios internacionales, que es Álvaro Enrique y su novela Tu sueño, imperios han sido. Álvaro Enrique, ya va siendo hora que yo le haga un video del recorrido de toda su obra, porque insisto, en este momento es mi escritor mexicano favorito, es el escritor mexicano que más disfruto, el que más me deslumbra, por toda la obra y la solidez de la obra que está construyendo, particularmente desde que hizo Muerte Súbita. Todo lo anterior ya me gustaba mucho, insisto, ya hablaré en su momento de él, pero con las últimas 3 novelas, Muerte Súbita, Ahora me rindo y eso es todo, y ahora Tu sueño, imperios han sido, es que Álvaro Enrique está convertido en un gigante de la literatura universal, no solo de la literatura en español. ¿De qué va Tus sueños, imperios han sido? Este es el libro más borgiano que ha escrito Álvaro Enrique. Es una ficción que va, perdón, es una ficción que va a ocurrir en esos 8 meses que ocurren entre que llega Cortés y todo su comitiva españoles a la Gran Tenochtitlan y están dentro del palacio y cuando salen de ahí y empieza ya, digamos, la gran guerra para la toma de Tenochtitlan. Es decir, en esos 8 meses en los que no sabemos qué pasó, en que intuimos que algo se estaba negociando, que algo políticamente fuerte estaba ocurriendo ya dentro entre Cortés y Moctezuma, ahí es donde va a ocurrir esta
tremenda ficción donde, haciendo usos completamente borgianos, es decir, partiendo de una base libresca, es un libro que tiene un archivo monumental y que es una ficción completa, pero está construida sobre una solidez documental perfectamente verificable, perfectamente documentada, que es lo que le gusta hacer Álvaro Enrique. Cuando hizo Muerte Súbita era una suerte de novela histórica trufada, perdón, una gran ficción trufada, ahí salpicada con algunos eventos históricos. En esa novela todo parte de el pretexto para contar una historia que ocurre a los dos lados del Atlántico es un falso partido de tenis que va a ocurrir entre Quevedo y Caravaggio. Hombre, ya si con eso a uno no le dan ganas de leer eso, ya estamos mal. Pero es decir, ahí parte todo de una base ficticia. Para cuando hace Ahora me rindo y eso es todo, que es una novela que tiene que ver con la última gran batalla de los 27 chiricahuas que sobreviven a las grandes guerras, 27 guerreros chiricahuas, incluyendo a mujeres, ancianos y niños, que traían asolado a dos ejércitos, que traían asolado un territorio más grande que España, y que va a dar cuenta de cómo fue la captura de esos 27 últimos chiricahuas. Ahí lo que hizo fue trenzar una ficción con una narración, bueno, una ficción propiamente narrada, que es una novela de apaches, con un diario de viaje, con un diario de archivo, todo contado más o menos desde el borde del ensayo, y hace una ficción que se entrelaza con la verdad de tal suerte que es difícil reconocer los bordes, y esto es una locura narrativa. Aquí lo que hace es justamente ir dando el paso hacia este otro lado, donde ahora la base sólida es la realidad, pero todo lo que va a construir es una ficción maravillosa de un encuentro que sigue siendo para mí el más importante en la historia de la humanidad, que es el encuentro de dos civilizaciones monumentales, que es el encuentro de dos grandes imperios y la gran imposibilidad que tuvieron en ambas partes de entender sus protocolos, de entender sus propios códigos, de entender sus propias señas. Esto es muy, para todos los que les gusten estos temas, esto es muy lo que dice Svetan Todorov en su libro de la invención de América, el problema del otro. Es un tremendo libro, por cierto. Aquí Álvaro Enrique nos va a dar a un Cortés sumamente humano, a una Malinali sumamente humana, despojada de todos estos prejuicios que ha arrastrado a lo largo de la historia, de esta hispanofobia que la ha querido ver a huevo como la vendida, como la chingada, como la mujer que prefirió al extranjero por sobre el nacional. Pero también va a mostrar a un pueblo mexica, ajeno también a todos esos clichés derrotistas, a lo León Portilla de la visión de los vencidos. Aquí los pone muy por encima de esta idea de los humanos inocentes que no sabían distinguir al humano que iba montado en el caballo, sino que muestra un ejército guerrero también muy poderoso en un momento en el que dos ejércitos se van a encontrar, y como en toda guerra alguien gana y alguien pierde, pero ajeno a todo ese pundonor, insisto, a lo León Portilla en la visión de los vencidos. Aquí no hay esta cosa de los buenos buenos y de los malos malos. No hay grandes guerreros enfrentándose, hay grandes estrategas enfrentándose en una ficción verdaderamente desbordada. Esta, sí me atrevo a decir, creo que es el libro que más disfruté en el año, sobre todo el último capítulo, que se titula El sueño de Cortés, que es una locura desbordada, que el mismo Álvaro Enrique comparte, que tiene que ver con un episodio, con un capitulito de Sergio Pitol en El arte de la fuga, un libro del que también ya hemos hablado en este canal, un capitulito que se llama La reivindicación de la hipnosis. A partir de ese capítulo es que Enrique logra trazar el desenlace de esta novela, porque ahí era donde se enfrentaba justamente al gran reto como novelista, ¿no? Cómo enfrentar, a ficcionar este periodo de 8 meses en los que no sabemos qué pasó tras los muros de Tenochtitlan, pero sí sabemos qué siguió. Entonces sabemos, digamos, cómo llegaron a ese momento y cómo salieron de ese momento. Entonces el gran reto narrativo era construir esa parte de en medio que tuviera toda la coherencia para lo que seguía, y lo hace con un magisterio de escritor mayúsculo. Otra vez, Álvaro Enrique, para mí, creo que en estos momentos es el escritor mexicano
de mayor importancia, que está construyendo la obra más sólida. Y me voy más lejos, creo que es el escritor hispanoamericano de mayor importancia que hay, con todo el desconocimiento que implica esta afirmación de mi parte. Es decir, sé plenamente que no conozco a fondo las literaturas hispanoamericanas, pero francamente créanme que quien entre a explorar la obra de Álvaro Enrique no se va a arrepentir. Y si entran por este libro, van a entender perfectamente de qué se trata su imaginario y cómo va construyendo su obra, y de la gran deuda literaria que tiene justamente con personajes como Borges o como el mismo Sergio Pitol. Las otras dos novelas son La Armada Invencible de Antonio Ortuño y justo antes del final de Emiliano Monge. Dos novedades también, dos libros maravillosos y muy esperados que desde que se habían anunciado yo los quería rápido tener. ¿De qué va La Armada Invencible? Es básicamente la historia del Barry, un personaje que de alguna manera vive encerrado, es un personaje entra en sus 40, que vive encerrado en su juventud, que sigue anhelando y soñando con las viejas glorias de cuando él era un joven y tenía una banda de metal que se llamaba La Armada Invencible, y sueña con la idea de reunir a su vieja banda para tener una última tocada. Es una novela que va a dar mucha cuenta de esos años finales de la década de los 80 y principios de los 90, que es una novela cargada de nostalgia, que es una novela, esta sí es una novela que hay que escuchar con un whisky a un lado, porque además esta novela desde el índice nos anuncia un soundtrack potente que incluye a Motorhead, que incluye a Black Sabbath, que incluye a AC/DC, que incluye a Metallica, por supuesto, que incluye a Pantera, que incluye a Sepultura, que incluye a Anthrax. Es una novela cabrona de riffs muy potentes, muy seductora, y que eso va a dar cuenta de una época, no quiero decir ya desaparecida, pero sí muy transmutada, porque la escena del metal es de las escenas más vivificantes y más potentes, pero también de las que más rápido evoluciona. El metal que se escucha hoy poco o nada tiene que ver con el metal de los 90 o de los 80 o de los 70, ¿no? Entonces esta creo que es una gran cuenta. Yo tuve la oportunidad de escribir sobre esta novela, y en ese texto que publiqué decía que porque yo no pertenezco a esa generación propiamente, soy quizá la generación que siguió, decía que esto es como que esta novela es equiparable a sentarse a tomarse un trago de whisky con el hermano mayor, a que nos cuenten sus grandes aventuras de juventud. Una novela muy divertida que no hay que perderse. Y justo antes del final de Emiliano Monge, él ya había escrito una novela que tenía que ver, una novela en el terreno de la no ficción, que tenía que ver con su historia familiar paterna, es decir, del lado de los Monge, que comenzaba con la historia del abuelo, continuaba con la historia del padre y cerraba un poco con la propia historia de Emiliano. En este caso, que también va a ligarse un poco con la melancolía creativa y con los peligros de esta cuerda, va a dar cuenta de la historia de una madre, a lo largo de su vida. Los capítulos son muy breves y cada capítulo va a comprender un año de la vida de su madre, desde el momento en el que nace hasta el momento en el que muere. Va a ir dando cuenta de esa gran biografía al mismo tiempo que va a dar cuenta de lo que ocurría en el mundo en ese año específico. Pero también es un libro que va a reflexionar de manera muy, muy sensible con la locura, con la historia de la psiquiatría en México, con lo que estaba pasando en el mundo, en el terreno del psicoanálisis, con cómo se estaba enfrentando el mundo a la misoginia, a la locura misma, a los derechos de las mujeres, de cómo iba caminando las visiones del mundo respecto a las libertades. Es una novela justo antes del final que no se pueden perder, porque de verdad creo que Emiliano Monge está entrando en la literatura de Emiliano Monge siempre ha sido compleja. Es un tipo que no es condescendiente con sus lectores y que no es condescendiente con su literatura, que no es condescendiente con él mismo al final. Pero sí creo que esta novela está por convertirse, esto es una especulación mía solamente, en un parteaguas en la obra de Emiliano Monge, porque está creando cosas muy complejas ya en el entramado de cómo se cuenta una novela, de cómo se narra una historia. Justo antes del final es otro de esos textos que uno no puede dejar de lado. Para ya ir casi llegando al final, justo les decía que tuve un periodo ahí como de
de cierta enfermedad que me obligó a cierta cama, y decidí que esos días los iba a aprovechar releyendo algo que no había hecho desde mi juventud primera, que era volver a leer todo Edgar Allan Poe. También habrá que hacer de luego un especial de Poe. Empecé leyéndome todos sus cuentos en esta edición de Alianza, que es la edición que contiene la famosísima ya traducción de Julio Cortázar, y que está dividida en el tomo 1, que incluye todos los cuentos de terror y los cuentos policíacos, y en el tomo 2 incluye los cuentos, digamos, inclasificables y un poco de ciencia ficción. También me leí, al decir todo Poe, por supuesto, en esta maravillosa edición de Valdemar, el relato de Arthur Gordon Pym, y me leí algunos de sus ensayos y de su poesía. Todo esto para descubrir algo que está a la vista de todos, ¿no? Y es que Poe es un maestro del género, que Poe sigue vigente como pocos, es decir, a mí me gusta mucho la literatura de terror y procuro leer mucho del terror contemporáneo, y leer a Poe así de un jalón, en una sola tirada a lo largo de 3 semanas, fue darme cuenta de cómo Poe primero sigue como nadie creando lectores. Es un tipo que uno sin miedo alguno, cuando le pregunte a alguien, es que yo nunca he leído algo, ¿qué me recomiendas? Poe va a ser siempre una decisión segura, va a ser siempre la recomendación. Es un tipo que sigue generando lectores y que sigue construyendo lectores, no solo hacia la obra de Poe o hacia los géneros que abordó Poe, sino hacia la literatura en general. Es de un magisterio absoluto leer a Edgar Allan Poe, volver a leer estos cuentos por todos conocidos, como El corazón del ator, El gato en negro, El pozo y el péndulo, esta obra maestra que es La caída de la casa Usher, pero también leer estos otros textos un poco más olvidados, como ese cuento donde los locos se apoderan del manicomio y se hacen pasar por los médicos, que es el cuento del profesor Farr, perdón. Leer a Edgar Allan Poe siempre va a ser un maravillarse en continuo, de un cuento a otro, ir descubriendo sus técnicas, sus formas narrativas, la complejidad y la amplitud de su imaginario. Leer a Edgar Allan Poe así, completo, de un jalón, es algo que todo mundo tenemos que hacer alguna vez en la vida. Cada quien sabrá el momento en el que lo haga, pero háganlo, por favor. Leer así, otra vez, a Poe de un jalón es de lo mejor que nos puede pasar. Y para terminar, este año, que era el centenario de muchas obras maravillosas, y que además esto se conjugó con que en septiembre, en la Feria del Libro que se celebra en mi ciudad, me invitaron a dar un taller de escritura creativa que tuviera que ver con el centenario de Ulises, de James Joyce. Me di a la tarea justo para preparar ese taller, me di a la tarea de volver a leerlo. Y esa es quizá la gran cosa que releída muchos años después de que la había leído por primera vez, Ulises de James Joyce, me volvió a deslumbrar, y cobró mucho sentido esto que el mismo Joyce había dicho, que iban a pasar siglos antes de que de verdad lo entendiera. Bueno, ya pasó uno. Y creo que ya estamos entrando en posibilidades muy concretas de entender a plenitud todo lo que estaba haciendo James Joyce con este libro de trama simple. Creo que para nadie será un misterio saber de qué trata Ulises de James Joyce. Es la historia de Leopold Bloom, un día entero en la vida de Leopold Bloom, que comienza muy temprano, cuando él sale de casa con una certeza absoluta, que es que su mujer lo engaña y que en algún momento del día su mujer, Molly Bloom, se va a ver con su amante. Y él empieza a hacer todo con tal de no regresar a casa hasta muy noche, cuando ya es inevitable. No quiere regresar a casa, insisto, porque no quiere... le aterra la idea de llegar en el momento en el que ella esté con su amante. En este camino va a encontrar varios personajes que nos van a ser perfectamente reconocibles, que como el caso de Stefan Dedalus, que había sido el personaje de su novela anterior, El retraso del artista adolescente, que es una especie de alter ego de doppelganger del mismo James Joyce en su juventud, mientras Leopold Bloom va a ser otra especie de doppelganger de James Joyce en su edad madura.
la complejidad de este libro de 18 capítulos, donde cada capítulo está escrito en una técnica distinta y que va duplicando su tamaño, de tal suerte que si vemos los 3 últimos capítulos, el 16, 17 y 18, vemos que compenden prácticamente la mitad de la obra, y la obra es colosal, ¿no? Aquí les mostraba esta edición que tengo en inglés, pero aquí tengo también esta otra de Bruguera, dividida en 2 tomos. Me conseguí también por fin esta edición que yo quería desde hace mucho, que es la maravillosa traducción de Marcelo Zavaloy, que publicó justo para el centenario Cuenco de Plata, una edición bellísima, cuidada. No saben con qué esmero, con qué amor por la literatura, con qué amor por la edición y por la traducción. Una edición verdaderamente valiosa, en la que yo recomiendo muchísimo que si no le han entrado ustedes a leer Ulises, entren en esta edición, que es, creo, la mejor que se ha hecho en español. También me conseguí esta, publicada por Galaxia Gutenberg. Está pesadísima y está gigantesca, que es una edición ilustrada que es verdaderamente espectacular. Esta sí es una edición para amantes y coleccionistas. No saben la belleza y el cuidado que tiene esta cosa, nomás para que vean el comparativo de los tamaños. Es una obra gigantesca y de bastante peso. Ulises es una obra inigualable. Yo creo que pocas obras hay en la literatura de las que se pueda afirmar sin temor a equivocarse que cambiaron el rumbo de la literatura. Yo no creo que haya una novela que no esté en deuda de alguna manera con algo de lo que haya hecho James Joyce, no solo en Ulises, sino por supuesto también en Finnegan's Wake, pero particularmente en Ulises. En español, concretamente, no habría un Rayuela de Julio Cortázar sin Ulises, es decir, toda la capacidad, toda la inventiva y toda la libertad que le lega o que nos lega a todos los escritores James Joyce es una deuda que jamás podremos pagar. Nada, estas fueron creo 12 de los libros que más disfruté a lo largo de este 2022 y que espero que algunos de ustedes tengan la posibilidad de echarles ojo y ya me irán platicando en la cajita de los comentarios qué les parecieron. Por sumar algunos libros, esto nunca lo había hecho, pero lo voy a hacer ahora. Un par de libros que fueron decepciones de este año. 2 libros a los que yo les entré con muchísimas expectativas y que terminaron defraudándome bastante, lamentablemente, ¿no? El primero es este de David Busher, que es Bob Dylan y Leonard Cohen, poetas del rock and roll. Primero, aquí hay una gran mentira en el título, porque el libro, el 85% tiene que ver estrictamente con Bob Dylan. A Leonard Cohen lo toma básicamente como pretexto, fuera de un solo capítulo muy cerca del final, donde sí habla de Cohen. Todo el libro es prácticamente sobre Dylan. Hay capítulos muy concretos sobre Dylan, y los capítulos que tendrían que ser sobre Cohen apenas empiezan hablando de él. A la primera de cambios lo toma como pretexto y empieza a hablar de Bob Dylan otra vez, ¿no? Y cuando habla más o menos solo de Cohen, siempre es en referencia a lo que ya había hecho Bob Dylan. No deja de ser un libro que se puede leer, que para los amantes de Dylan es un libro que va a dar muchos mapas, muchas guías sobre los procesos creativos y de mutación de la obra del cantautor, pero para los amantes de Cohen es un libro pues que pasa de noche, ¿no? Que básicamente no oferta nada. Y la otra decepción que tuve es Aniquilación de Michel Houellebecq, que es este escritor francés, este niño terrible de las letras francesas, al cual yo adoro, al cual amo. Este mismo año me leí también El mapa del territorio, no sé por qué no lo puse aquí, por cierto, una novela que a mí me faltaba de leer de Houellebecq y que la disfruté enormemente, una novela donde se aborda a él mismo como personaje, no en autoficción, porque sí se ficciona a sí mismo mucho, pero una gran novela. Y esta, que es su novela reciente, su novela más nueva, pues yo le tenía un montón de ganas y prácticamente no me merece mayores comentarios. Una novela que para la mitad ya se me había vuelto completamente farragosa, muy pesada. Hay 3 historias que creo que hubieran funcionado perfectamente por sí solas, pero al hacer la trenza, eso se vuelven pesadas y se vuelven difíciles de leer y avanzan páginas y páginas y páginas. Estoy hablando de cientos de páginas donde
no pasa gran cosa. Todo comienza en una noche de Navidad para Año Nuevo, en fin. Si son muy, muy amantes de Michel Houellebecq, éntrenle. Si no lo han leído, éntrenle por otro lado. Y creo que esta es una de esas novelas que uno va a poder brincarse sin mayor, sin mayor problema. Mencionar también que este año fue un año donde tuvimos muchas pérdidas, pero concretamente 2 pérdidas. Por un lado, perdimos al tremendo escritor español Javier Marías. Aquí tengo algunos de los libros de Javier Marías, Todas las almas. Este año 2022 justamente lo comencé hablando de que yo no había leído a Javier Marías y lo comencé leyendo con Berta Isla y Tomás Nevinson. Aquí tengo Tomás Nevinson, Berta Isla no lo tengo, aquí no sé por dónde ande, no lo encontré. Pero yo había empezado por aquí y todo el mundo me había hablado, justo en ese video me dejaban comentarios de que le entrara a Corazón tan Blanco y a Todas las almas. Entonces me di a la tarea de conseguírmelos, me los leí. Y sí, qué pérdida tan grande y tan terrible fue la de perder a un escritor tan monumental como Javier Marías, un escritor al que vamos a echar en falta. Y en esa misma línea también perdimos al gran poeta mexicano David Huerta. Aquí tengo esta edición de son 2 tomos que contiene su poesía compendida entre 1972 y el 2011. Es quizá uno de mis poetas contemporáneos favoritos. Yo durante mucho tiempo me la pasé diciendo que ya había que darle el Cervantes a David Huerta porque su obra es de ese tamaño, su obra es del tamaño del premio Cervantes y bueno, nada. David Huerta no se queda sin el premio Cervantes se queda sin David Huerta, el premio Cervantes es quien pierde a David Huerta, no sus lectores, porque su poesía, que es inconmensurable, se queda con nosotros. Y ya basta, este video es larguísimo, ya es seguramente el video más largo que jamás he hecho. Y nada, para terminar y para despedirme de todos ustedes y de todas ustedes, algunos de los libros que se quedaron ya listos para comenzar el año. Ya ustedes me podrán ir diciendo de cuáles quieren que les vaya platicando primero. Necropolitana, de Bernardo Esquinca, la 5ª entrega de su saga Casasola, a este que le tengo las ganas del mundo ya de empezarlo bien, que son los 2 nuevos libros de Cormac McCarthy. En este canal todos saben que aquí le rendimos culto a Cormac McCarthy y que le deben de entregar ya 37 premios Nobel de inmediato. El pasajero y Stella Maris, un descubrimiento para mí. Mohamed Moabbar-Sarr, la más recóndita memoria de los hombres, esta novela de la cual yo no tenía mayor noticia, pero me tocó andar en la FIL cuando la estaban presentando y de ella, y pues me la pienso echar. También pienso echarme el libro de las ilusiones de Paul Auster, ya le tengo muchas ganas a este libro. De Patrick Modiano, En el café de la juventud perdida, una novelita que me encontré ahí en un puestito de libros usados y que seguramente me estaré echando pronto. Y para pagar algunas de esas deudas que tengo, El corazón es un cazador solitario, de la tremenda Carson McCullers. Estos serán algunos de los libros que me estaré echando y de los que seguramente estaremos hablando este año. Nada, les decía, ya, ahora sí, para despedirme, esto es interminable, ¿verdad? Si ustedes han llegado hasta aquí, se merecen el cielo. Les decía que me había alejado mucho de este canal porque había tenido mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Parte de ellas fueron el trabajo final de edición y cuidados para la salida de mi primera novela, El dilema de los erizos, una novela que publiqué con Fondo Blanco, una editorial de la Ciudad de México, a la cual yo no puedo sino estar totalmente agradecido por el cuidado que tuvieron con ella, por haberla elegido para que forme parte de su catálogo, que la pueden encontrar en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como editorial Fondo Blanco. Ahí pueden encontrar esta historia de amor o de desamor, de olvido y de dolor en las relaciones personales. Nada, acabamos hasta aquí. Ha sido un placer volver a estar con ustedes en este primer video del año. Cuídense un chingo. Nos estamos viendo pronto con nuevos libritos. Llévensela leve.